Por lo tanto, cuando usted se casa por medio de un juez terrenal en lo civil y por medio de la religión, está bajo los mandamientos de las doctrinas hechas por los hombres. Y esto nos salva. El único que salva, su nombre es Jesús, y el juez de justicia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi hermano, mi abogado es Jesús ante el tribunal de justicia del Espíritu Santo. Es por esa razón que a mi compañera le he enseñado que tiene que estar sujeta a Jesús como esposa en lo espiritual, para estar bajo los mandamientos del Espíritu Santo, para no estar adulterando bajo el pecado de las fornicaciones. Pero las religiones de los escribas y de los fariseos enseñan que usted tiene que estar casado por medio de un juez terrenal en el registro civil. Y para que el matrimonio de la religión tenga validez, tiene que estar registrada por un juez terrenal en el registro civil. Estos son mandamientos hechos por las doctrinas de los hombres para estar bajo el pecado en adulterio de las fornicaciones. El cual la religión enseña que usted tiene que casarse por medio de un juez terrenal en el registro civil, para que el matrimonio de la religión tenga validez. Y esta doctrina son mandamientos, ley hechas por los hombres para estar bajo el pecado y ser esclavo del pecado, mandamientos de la doctrina de su religión. Pues quiere usted no estar en adulterio para estar bajo el pecado de las fornicaciones, de los mandamientos hechos por la ley de los hombres, tanto como el juez terrenal en lo civil como en su religión. Pues usted, que ya tiene un hogar establecido como pareja, en un matrimonio, tanto usted como esposo y tanto como usted de esposa, ambos los dos, enséñense a casarse con Jesús en lo espiritual para no estar en adulterio bajo las fornicaciones de las doctrinas terrenales hechas por la ley, mandamiento de los hombres. ¿Cuántos de los que me oyen han sido casados por medio de un juez terrenal y han contraído matrimonio en el registro civil para estar atados en adulterio bajo el pecado de las fornicaciones, bajo los mandamientos de su religión? Bajo los mandamientos de su religión.
Entonces el matrimonio que practican los fariseos y los escribas, el matrimonio de su religión, para que tenga validez, tiene que ser por medio de un juez en lo terrenal, en el registro civil, para que tenga validez en lo religioso. Estos son mandamientos hechos por hombres pecadores bajo la ley de los mandamientos de los hombres. Mateo 19, Jesús enseña sobre el matrimonio. Versículos 5 y 6 dice: y Jesús dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que el Espíritu Santo juntó, no lo separe el hombre. Pues los fariseos, tentándole a Jesús, le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mas Jesús, respondiéndole a los fariseos, les dijo: ¿no habéis leído que el Espíritu Santo, el que los hizo al principio varón y hembra, los hizo? Pero como los fariseos no conocen el don del Espíritu Santo para tener la sabiduría y la ciencia del conocimiento, Jesús les dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino que son una sola carne. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo juntó, no lo separe el hombre. O sea que cuando una pareja ya tiene una relación, el hombre no debe de separarlo, al no ser por causa de fornicación. O sea que cuando una pareja está en una relación matrimonial, el marido tiene que cumplir con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer tiene que cumplir el deber conyugal con su marido. Primera de Corintios 7:3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Pues en el deber conyugal, el hombre tanto como la mujer tienen que cumplir este deber. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: de igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así
nada estorbará las oraciones de ustedes. Pues cuando una pareja se une en un matrimonio, es una unión permanente establecida por el Espíritu Santo. Pero en las religiones, mi hermano, en las religiones, los fariseos y los escribas enseñan a casarse. Luego, dentro de las congregaciones, luego se divorcian para casarse con el otro. Primera de Corintios 7:10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Espíritu Santo, que la mujer no se separe del marido. Primera de Corintios 7:11 dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero en las religiones de los fariseos y de los escribas, se casan y se divorcian y se vuelven a casar con el otro hermanito. Adúlteros. Primera de Corintios 7:12 dice: y a los demás dice el Espíritu Santo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Primera de Corintios 7:13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Primera de Corintios 7:14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son del Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, aquí yo soy creyente a la palabra del Espíritu Santo en Jesús, mientras que mi compañera era una mujer incrédula. Pero más, mi compañera está siendo santificada por su marido. Porque su marido, que es creyente al Espíritu Santo en Jesús, le está enseñando los mandamientos del Espíritu Santo para seguir el camino correcto de Jesús. Para que vuestros hijos no sean inmundos, sino que sean para el Espíritu Santo. Sino que sean para el Espíritu Santo.
Pues los hijos inmundos son aquellos que nacen y se pierden en el mundo. Estos son los hijos inmundos. Mientras que si yo, como creyente a la palabra del Espíritu Santo en Jesús, le enseño este camino a mi compañera, también le enseñaré a nuestros hijos para que no sean inmundos, sino para que sean hijos del Espíritu Santo. Entonces mi compañera no era creyente, pero está siendo santificada por su marido para que sea creyente. Primera de Corintios 7:16 dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Primera de Corintios 7:17 dice: pero cada uno como el Espíritu Santo le repartió y como el Espíritu Santo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordeno en todas las iglesias. Y en todas las iglesias, la religión enseña que el hombre y la mujer tienen que casarse por medio de un juez terrenal en el registro civil para que la ceremonia religiosa tenga validez. Estas son doctrinas, mandamientos de los hombres terrenales, hechas por Satanás. Entonces, si usted como pareja quiere casarse para tener un matrimonio verdadero, pues ambos como pareja, en lo espiritual, enséñense los dos a casarse con Jesús para estar bajo los mandamientos del Espíritu Santo en lo espiritual, no en lo terrenal. Este matrimonio es el que tiene validez. Cuando las religiones en lo terrenal enseñan a las parejas a casarse por medio de un juez terrenal en lo civil para que la ceremonia religiosa sea aprobada, tiene que estar registrada en un registro civil por medio de un juez terrenal. Al morir una pareja en lo terrenal, esto ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque son mandamientos hechos por Satanás a través de los hijos de los hombres. Mateo capítulo 19, Jesús enseña sobre el matrimonio. Versículos 7 y 8 dice, versículo 7 dice: los fariseos le dijeron a Jesús:
¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas. Versículo 8 dice: Jesús les dijo: por la durez de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aprendan, fariseos y escribas, que al principio no fue así. Pues los fariseos le dijeron a Jesús, como los fariseos le dicen al siervo del Espíritu Santo: tú tienes que casarte por medio de una religión. Y para que el casamiento de la religión tenga validez, tienes que estar casado por medio de un juez terrenal en el registro civil, para no estar bajo el pecado en adulterio de las fornicaciones, mentiras del diablo. Pues los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Mas Jesús les respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Pues los escribas y los fariseos en la ley de Moisés casan al hombre y a la mujer, mas ninguno cumple la ley. Mas ninguno cumple la ley. Juan capítulo 7, 19 dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Pues cuando los escribas y los fariseos casan al hombre y a la mujer para contraer matrimonio, la pareja casada por la religión no cumple la ley. No cumple la ley. Juan capítulo 1, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Vinieron por medio de Jesús. Pues los fariseos tentándome me dicen: tú tienes que estar casado por medio de un juez terrenal en el registro civil para contraer matrimonio en una religión, para que tú no estés en adulterio bajo el pecado de las fornicaciones. Pues ¿quiénes son los que están bajo el adulterio del pecado en las fornicaciones? Los fariseos y escribas que casan al hombre y a la mujer bajo la ley de los mandamientos de Moisés por medio de un juez terrenal en lo civil, para estar atados a una religión. O yo, que no estoy casado, pero cumplo con la ley de los mandamientos del Espíritu Santo bajo la gracia de Jesús a la verdad. Juan capítulo 1, 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús.
19:7 dice: los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mateo 19:8 dice: Jesús, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Fariseos y escribas que casan al hombre y a la mujer por medio de un juez terrenal en lo civil, para que la ceremonia a través de la religión tenga validez. Los casan por medio de un juez terrenal en lo civil. Mas al principio no fue así. Pues los fariseos y los escribas en sus religiones están bajo la ley de Moisés. Y en sus religiones casan al hombre y a la mujer bajo la ley de Moisés, y ninguno la cumple. Porque practican las obras de la ley, mandamientos doctrinales hechas bajo la ley de Moisés a través de los hijos de los hombres, practicando las obras de la ley. Es por eso que Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, pero el principio no fue así. Pues voy a hacer una pregunta a los fariseos y a los escribas que tienen esta doctrina. Voy a hacer una pregunta a los fariseos y a los escribas entre todo el pueblo oyente. Pues la pregunta para los escribas y los fariseos que casan al hombre y a la mujer en lo terrenal por medio de su religión ante un juez terrenal en lo civil, bajo el mandamiento de la ley de Moisés, según la religión que los casa para contraer matrimonio, es para no estar en adulterio bajo el pecado de las fornicaciones. Pero Jesús dijo que el principio no fue así. Pues la pregunta que le voy a hacer a los escribas y a los fariseos de todas las religiones que casan al hombre y a la mujer en sus religiones, supuestamente para ellos no estar en adulterio bajo las fornicaciones del pecado, la pregunta es: escribas y fariseos, en el principio de la creación, Adán y Eva, antes de cometer el pecado de fornicación en adulterio, ¿quién fue que los casó para contraer matrimonio? ¿Quién fue el juez que los casó para contraer matrimonio? ¿Qué religión fue que los casó? Mas Jesús dijo que al principio no fue así. Pues ¿quién fue que casó a Eva y a Adán en el principio de la creación, en lo terrenal? ¿Quién fue el juez que los casó en el principio? Satanás, ¿verdad? Satanás fue el juez que los casó en lo terrenal.
Y esta misma doctrina practican los fariseos y los escribas para estar bajo el pecado. Pues el juez que casó a Adán y a Eva en lo terrenal fue Satanás. La religión de Satanás. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 19:8, Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas el principio no fue así. Pues los escribas y los fariseos casan al hombre y a la mujer en la doctrina de sus religiones por medio de un juez terrenal en lo civil, para que la ceremonia religiosa tenga validez. Tienen que ser casados por un juez terrenal en lo civil. Y según para la religión, es para no estar en adulterio de las fornicaciones bajo el pecado, pero están bajo la ley de Moisés. Este es pecado. Este es cometer adulterio para estar bajo el pecado de las fornicaciones. Que un pastor escriba católico o un pastor fariseo protestante me diga a mí en el principio quién fue el juez que casó a Adán y a Eva para contraer matrimonio, para no estar en adulterio bajo las fornicaciones del pecado. Pues el juez terrenal, por si no lo saben, escribas y fariseos, pues en el principio el juez terrenal quien casó a Adán y a Eva fue el diablo Satanás. Y por medio de Eva entró el pecado al hombre para estar en adulterio bajo las fornicaciones del pecado.